¿Qué pasa, comandantes? Hoy estamos en Barcelona. Ya sabéis que es una de las ciudades más concurridas por turismo de Europa. Y precisamente estamos en una de las zonas de Barcelona que concentra muchísimo turismo, muchísimo de este turismo. Fijaos que por la parte de aquí ahora no se ve, pero en la parte de aquí detrás, más o menos, está la estatua de Colón, después os la enseñaré. Tenemos el Museo Marítimo por aquí detrás. Aquí tenemos el puerto antiguo, tenemos el Mare Magnum por ahí detrás también. Aquí ponen unas paraditas semanales de antigüedades, la verdad es que es muy chulo, a mí me encanta pasearme por aquí, lo he hecho muchísimas veces para ver qué se cuece. Y aunque es una zona muy concurrida, aunque es una zona donde pasa muchísima gente, hay una cosa, un pequeño objeto, la gente pasa por el lado sin darse cuenta de la importancia de lo que está reflejando. Se trata de este pequeño monolito conmemorativo que tenemos aquí detrás, y aunque es muy pequeño, relata una gran tragedia que hubo aquí detrás, justo en la parte de detrás de donde yo me encuentro, y es nada más y nada menos que en 1977, 49 militares de la US Navy fallecieron aquí detrás, donde os estoy enseñando. Y este monolito viene a recordar esto. Os voy a explicar la historia porque incluso los locales, incluso la gente de aquí la desconoce. Y se da el caso que es una de las mayores tragedias que ha sufrido el ejército estadounidense en tiempos de paz. Así que no os lo perdáis porque seguro que os va a interesar. Vamos allá. Antes de explicaros lo que pasó, dejadme que os ponga un breve contexto de la época en la que sucedió, que nos ayudará a entender mejor el entorno en el que transcurrió la tragedia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista fue condenado por su apoyo a las potencias del Eje y sufrió un aislamiento internacional. Truman inició en 1947 una estricta política estadounidense de contención del comunismo, para lo que inició una red de alianzas internacionales para frenar sus avances. Eran los inicios de la llamada Guerra Fría. Harry Truman fue presidente de Estados Unidos de 1945 a 1953 y nunca estuvo de acuerdo con Francisco Franco en lo ideológico. De todos modos, Truman vio a España, a pesar de su dictadura, como un posible aliado estratégico en su cruzada anticomunista. Pero no fue hasta la llegada del presidente Eisenhower en 1953 que esa colaboración llegó en firme con la firma de acuerdos entre Estados Unidos y España. Estados Unidos facilitaría a España ayuda militar, económica y técnica, y a cambio Estados Unidos instalaría bases norteamericanas en suelo español. Las instalaciones aeronavales de Rota que han sido inauguradas recientemente se consideran como las más importantes de Europa. Y la concesión de poderse mover libremente por todo el territorio, aguas y espacio aéreo. Ojo al dato, en ese acuerdo Estados Unidos podía activar sus bases en cualquier momento, pero no se comprometían a ayudar a España en caso de agresión exterior. Dicho acuerdo fue el origen de las bases aéreas como Torrejón de Ardoz y la base naval de Rota, entre otras muchas. En Cataluña, pero a muchos kilómetros de Barcelona, existió la base Loran C, de radionavegación. En la actualidad está abandonada y podéis ver los restos en vídeos de exploraciones urbanas tipo Urbex. Quizás lo visite pronto y os traiga un vídeo para el canal. Al grano, aunque en Barcelona no existió una base estadounidense propiamente dicha, desde los años 50 hasta los 80, los barcos de la US Navy, especialmente portaaviones y cruceros, usaban el puerto de Barcelona como puerto de descanso y abastecimiento. Esto convirtió a la ciudad en una escala habitual de la flota estadounidense en el Mediterráneo. Esta flota se denominó la Sexta Flota. Como os podéis imaginar, para la Barcelona de posguerra, la llegada de los militares estadounidenses fue una bocanada de aire fresco y una gran fuente de ingresos para la economía local. Los marineros disfrutaban de cada rincón de la ciudad antes de volver a sus barcos. Esto supuso la confirmación de Barcelona como atracción turística, y la US Navy inició, sin proponérselo, el turismo de crucero en Barcelona. Con el paso de los años, la relación de Barcelona con los militares estadounidenses se fue degradando paulatinamente, pero eso ya es otra historia. Pues bien, como es lógico, la ecuación de jóvenes con dinero, ganas de pasarlo bien y alcohol no siempre terminaba bien, y así sucedió. Llegamos al día de la tragedia, 17 de enero de 1977. Un grupo de marineros estadounidenses de la Sexta Flota tenía una breve escala en el puerto de Barcelona durante una noche.
En esa época, los marineros ya llegaban a Barcelona buscando principalmente excesos con alcohol, prostitutas y drogas. Llegaron en el portahelicópteros USS Guam y el buque de asalto anfibio USS Trenton. Debido a las enormes dimensiones de estos barcos de guerra, se anclaban fuera del puerto, y los marineros que hacían escala en Barcelona eran transportados hacia el puerto y luego debían ser recogidos por una barcaza de desembarco LCM. Sí, os sonarán por haberlas visto en el desembarco de Normandía o en el Vietnam, por ejemplo. Los militares tenían como hora de regreso máxima a sus respectivos buques las 3 de la madrugada. Por tanto, a las 2 de la madrugada debían subir a la barcaza de retorno a los buques que les estaría esperando en la zona donde os he enseñado antes. 49 de ellos nunca regresaron. Los jóvenes marineros, ansiosos por una noche de diversión, llegaron a tierra firme en Barcelona y se dispersaron por el barrio gótico y sus alrededores en busca de fiesta y compañía. Y alcohol, mucho alcohol. Eso se convirtió en un clásico de sus estancias en la ciudad en esa época. Tocó regresar a los barcos. No todos, pero la mayoría venía de juerga y totalmente ebrios, según relataron varios testigos. Se dijo que la barcaza salió del puerto sobrecargada de personal. Eso dependería del modelo de la barcaza. En algunos documentos de la época indican que se trataba de una antigua LCM-6, con capacidad para 80 personas, y sabemos que transportaba 124 marineros. Pero en otros documentos se indica que se trataba de una LCM-8, con capacidad para 200 soldados. Esto último sería lo más creíble, por ser las que solían utilizar en la Sexta Flota durante esa época, y descartaría la sobrecarga como agravante del suceso. Lo que sí que es cierto es que nadie hizo caso de la recomendación de colocarse los chalecos salvavidas, que iban apilados en montones y utilizados como asientos improvisados. Minutos después de zarpar, por un inexplicable error, al girar frente al muelle de Barcelona en la esquina norte con el este, se encontraron de proa con el mercante Urlea, que al parecer no los vio y los embistió. El informe de la Armada estadounidense concluyó que la colisión se debió a varias irregularidades en la dirección de la lancha de transporte, que motivaron una maniobra temeraria en el giro en el muelle de Barcelona. La lancha hizo una curva demasiado abierta que la colocó en la trayectoria del Urlea, un mercante que entonces hacía la ruta entre Barcelona y las Baleares. La lancha de desembarco arrojó por la colisión a sus ocupantes al agua y quedó boca abajo. 5 marineros quedaron atrapados bajo el bote y sobrevivieron gracias a una cámara de aire, aunque rodeados por los cadáveres de otros compañeros menos afortunados. Otros pudieron subirse al barco o nadar hasta la orilla. Casi de inmediato, remolcadores y barcos pesqueros españoles se pusieron en marcha y comenzaron a recoger a los supervivientes. Los bomberos de Barcelona y las ambulancias acudieron al lugar en cuestión de minutos. Los buzos de los bomberos, la Armada Española con el barco de salvamento Poseidón y un club de buceo local ofrecieron su ayuda en las tareas de rescate y recuperación. La noche, el frío y la evidente confusión, unidas en algunos casos al estado de embriaguez, causaron la muerte de 49 marineros. Y en realidad pudieron ser más de no ser por la rapidez en las operaciones de rescate. Los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la tragedia. Se erigió un monolito en el muelle en recuerdo a las víctimas, que es el que os he mostrado en la introducción. Y luego lo olvido. Unos 50 años después, la gente de la zona ya no recuerda el terrible suceso que acabó con casi 50 jóvenes. Posiblemente ni siquiera en Estados Unidos se recuerda apenas, olvidados por el paso del tiempo. Y olvidados aunque se trata de la tragedia más letal de la Sexta Flota de la US Navy en tiempos de paz en toda su historia operativa. Bueno, espero que os haya interesado esta historia. Como ya os digo, incluso los locales, la gente de aquí la desconoce. Es una historia que ha quedado en el olvido y creo que merece ser recordada. Ponedme en los comentarios si conocíais la historia y si os ha gustado, dadme un bonito like y nos vemos en otra Comandantes. ¡Hasta luego!